Times of Israel cita a un funcionario israelí que afirmó que Hamás no conoce la ubicación de 5 de los 13 cuerpos de rehenes fallecidos aún retenidos en Gaza. El funcionario acusó a Hamás de jugar y ganar tiempo para extender el alto el fuego sin avanzar a la segunda fase del acuerdo, que requiere su desarme. El alto el fuego exige que Hamás devuelva a todos los rehenes, pero entró en vigor a principios de este mes. Desde entonces, bajo presión de Israel, Hamás ha devuelto 15 cuerpos de rehenes. Anteriormente, funcionarios de defensa israelíes informaron al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que Hamás podría devolver los cuerpos de al menos 10 de los 13 rehenes fallecidos restantes. Otras estimaciones sugieren que Hamás podría identificar menos cuerpos. Se están realizando esfuerzos en Gaza para localizar los cuerpos de los rehenes. La controversia sobre la demora en la devolución de los cuerpos de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza está generando preocupaciones sobre el futuro del alto el fuego. En un desarrollo relacionado, el 23 de octubre, el ejército israelí anunció que había eliminado a 8 combatientes de Hamás en ataques dirigidos. Estos fueron identificados como participantes directos en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes en territorio israelí. La identificación se realizó tras un análisis conjunto de inteligencia militar y Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interna de Israel. Según el comunicado, los ataques ocurrieron desde marzo en varios puntos de Gaza, en respuesta a la masacre y secuestros llevados a cabo durante la incursión de Hamás y otros grupos desde Gaza al sur de Israel. Israel afirmó que estas operaciones dirigidas contra combatientes identificados son parte de sus esfuerzos para prevenir la capacidad de Hamás de llevar a cabo nuevos ataques y debilitar las cadenas de mando responsables de los ataques transfronterizos. Según el diario La Tercera, España, la oficina de prensa del gobierno de Gaza ha condenado la decisión del Tribunal Supremo de Israel de permitir al gobierno extender por 30 días adicionales el plazo para decidir si permitirá o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza. El organismo calificó esta medida como un intento de reprimir la verdad y afirmó que impedir el acceso de la prensa internacional durante 3 años consecutivos constituye un crimen contra la libertad de expresión y de opinión. Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento Hamás, declararon el 23 de octubre que dicha decisión forma parte de los continuos esfuerzos de las fuerzas de ocupación por ocultar sus crímenes. Según la oficina de prensa del gobierno de Gaza, las fuerzas de ocupación han seguido impidiendo la entrada de medios extranjeros en la franja y el organismo manifestó su firme rechazo a la decisión del llamado Tribunal Supremo de Israel. La oficina consideró que esta acción es una continuación de los intentos de encubrir y eludir los crímenes, además de reforzar la política de censura informativa que Israel ha aplicado desde el inicio de su guerra contra el pueblo de Gaza. El organismo subrayó que dicha medida busca sofocar la verdad y ocultar los crímenes cometidos en todos los aspectos de la vida, al tiempo que afirmó que prohibir la entrada de periodistas internacionales en la zona durante 3 años consecutivos constituye una violación del derecho a la libertad de expresión y del derecho del público internacional a acceder a la información. La oficina de prensa de Gaza también sostuvo que esta acción demuestra que Israel se ha alejado de los valores democráticos, acusando al país de temer la verdad, de querer eliminar a los testigos, los periodistas, y de impedir su presencia en los medios internacionales. Además, el organismo criticó a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa por no haber mostrado una reacción concreta o efectiva ante esta situación. La oficina hizo un llamado a la Federación Internacional de Periodistas, a las organizaciones de derechos humanos y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión para que presionen a las fuerzas de ocupación y a sus aliados y adopten medidas concretas contra lo que calificó como una conducta vergonzosa y contraria a las normas internacionales por parte de Israel. El Tribunal Supremo de Israel había autorizado previamente al gobierno a disponer de 30 días adicionales para analizar si permitirá o continuará prohibiendo la entrada de periodistas extranjeros a Gaza, alegando que existen nuevos acontecimientos tras el acuerdo de alto el fuego que deben ser analizados cuidadosamente.
Ante esta decisión, el gobierno de Gaza expresó su decepción y pidió al tribunal respetar el plazo de 30 días establecido para el gobierno israelí, sin aceptar ninguna prórroga adicional, acusando que se trata de una táctica dilatoria. Recientemente, los palestinos han condenado enérgicamente el plan de Israel de anexar una parte de Cisjordania, calificándolo como una violación del derecho internacional. Israel se vio obligado a pausar una guerra que duró más de 700 días y causó devastación y derramamiento de sangre, pero continúa con acciones agresivas en Cisjordania y Jerusalén. Algunos políticos buscan aprobar un proyecto de ley para legalizar completamente la anexión de Cisjordania. Estas acciones reflejan el desprecio de Israel por las resoluciones internacionales y el derecho internacional, incluyendo las adoptadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Anteriormente, el 22 de octubre del 2025, el Parlamento de Israel aprobó un proyecto de ley preliminar con una votación de 25 a favor y 24 en contra, con el objetivo de aplicar la soberanía de Israel sobre las áreas de Cisjordania, que Israel denomina Judea y Samaria. Sin embargo, el líder de la coalición gobernante, Ophir Katz, que tiene mayoría en el Parlamento israelí, anunció que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 23 de octubre, había solicitado detener toda actividad legislativa relacionada con la anexión, después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticara la votación en el Parlamento israelí, calificándola de ofensa dirigida a la administración del presidente Donald Trump. Ophir Katz indicó que los proyectos de ley sobre la anexión completa de Cisjordania y del asentamiento Maale Adumim, cerca de Jerusalén, no se llevarán a cabo hasta nuevo aviso. Según algunos analistas palestinos, la preocupación y el descontento de Estados Unidos con este plan de anexión no implica un desacuerdo fundamental entre Washington y Tel Aviv, sino que se relaciona principalmente con el momento de su implementación, con el fin de evitar un aumento de las tensiones mientras el alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil. Estados Unidos teme que la escalada de tensiones en Cisjordania tenga un impacto negativo en el alto el fuego en Gaza. Estados Unidos no se opone a la anexión de Cisjordania por parte de Israel, sino que considera que este no es el momento adecuado para llevarla a cabo. Recientemente, se envió un mensaje contundente desde Washington a Tel Aviv, en el contexto de que el Parlamento israelí se prepara para votar sobre un proyecto de ley de anexión de Cisjordania, territorio que los palestinos consideran el corazón de un futuro Estado. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que, si Israel lleva a cabo la anexión, perderá todo el respaldo de Estados Unidos. Afirmó que la anexión es algo imposible y reveló que se comprometió ante los países árabes que Washington no permitirá que Tel Aviv actúe unilateralmente en una zona que sigue siendo propensa a brotes de tensión. En una entrevista el 23 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó la propuesta de un grupo de parlamentarios israelíes sobre la anexión de Cisjordania, afirmando que Tel Aviv no hará nada con este territorio. Durante su declaración en la Casa Blanca, Trump tranquilizó a la opinión pública asegurando que no hay motivos de preocupación y que Israel no tomará ninguna acción en Cisjordania. La declaración se produjo apenas un día después de que el Parlamento israelí aprobara de manera preliminar un proyecto de ley para aplicar su legislación en Cisjordania, un paso considerado equivalente a la anexión del territorio que los palestinos consideran el núcleo de un futuro Estado independiente. Esta medida ha generado preocupación por el riesgo de escalada de tensiones en la región, mientras Washington y varios países árabes advierten que cualquier acción unilateral respecto a Cisjordania podría romper el frágil proceso de paz en Oriente Medio. Ayer, el Parlamento israelí votó sobre la anexión de Cisjordania. ¿Considera usted esto un desafío para sus esfuerzos de paz? ¿Cisjordania? No se preocupe por Cisjordania. Israel no tomará ninguna acción allí. Esa es su pregunta, ¿verdad? No hará nada con Cisjordania. No se preocupe.
Israel lo está haciendo muy bien y no habrá ninguna acción en esa zona. Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, también reafirmó el 23 de octubre que la política del presidente Donald Trump sigue siendo coherente. Cisjordania, territorio ocupado, no será anexada por Israel. En declaraciones a la prensa en Tel Aviv tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Vance afirmó sentirse bastante optimista sobre la situación del alto fuego en Gaza, destacando que las conversaciones han dado señales positivas. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel, y esa seguirá siendo nuestra postura. Si alguien quiere llevar a cabo votaciones simbólicas, puede hacerlo, pero ciertamente no estamos complacidos con ello. Si se mantiene este acuerdo de paz, todavía habrá incidentes de violencia aislados. Nuestro mensaje a Israel es construyamos la paz juntos. Por supuesto, Israel tiene sus propios intereses, pero continuaremos colaborando tanto con ellos como con los países árabes del Golfo para fortalecer esta paz. Ese mismo día, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se encontraba en Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para discutir el progreso en la implementación del alto fuego en Gaza. La visita de Rubio se produjo en un contexto en el que Washington busca mantener la frágil estabilidad en Oriente Medio. Tras el encuentro, el secretario de Estado advirtió que cualquier paso de Israel hacia la anexión de Cisjordania podría debilitar el plan de paz promovido por el presidente Donald Trump, un plan que apenas logró establecer un alto fuego temporal después de meses de conflicto sangriento. Según el Departamento de Estado, la visita de Rubio forma parte de los esfuerzos diplomáticos continuos de Washington para consolidar el alto fuego entre Israel y las fuerzas de Hamas, al tiempo que previene el riesgo de que estalle nuevamente la violencia en la región. Previamente, Rubio también advirtió antes de viajar a Israel que la votación del Parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania podría amenazar el frágil alto fuego entre Israel y Hamas. Washington ha reiterado en varias ocasiones que la aplicación de la ley israelí en Cisjordania constituye una línea roja que no puede ser cruzada. Ministro Marco, bienvenido de nuevo a Jerusalén. Hemos tenido visitas memorables. Primero el presidente Trump en la Knesset, un evento que quedará marcado en la historia. Ayer fue el vicepresidente y hoy es usted. Esta es una relación basada en confianza y cooperación. Usted siempre ha sido un amigo cercano de Israel y ahora nos encontramos en momentos significativos. Queremos impulsar la paz. Aunque todavía existen numerosos desafíos de seguridad, creo que podemos superarlos juntos. Mediante la cooperación, podemos afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades, y hay muchas de ellas. Gracias, primer ministro, por recibirnos. Regresamos a este lugar poco más de una semana después de un día histórico, cuando los esfuerzos del presidente Trump, junto con sus socios, lograron un avance importante. Aún queda mucho por hacer, pero somos muy optimistas porque estamos viendo progresos positivos. Es notable que en solo 7 u 8 días se hayan establecido numerosos mecanismos y sistemas. Nadie dijo que esto sería fácil. Hemos logrado lo que parecía imposible y continuaremos haciéndolo siempre que sea posible. El presidente considera esto una prioridad máxima, como lo demuestra la presencia casi constante de Steve Witkoff y Jared Kushner aquí durante casi toda la semana, y la reciente visita del vicepresidente antes de mi llegada. Estoy aquí hoy porque esto es una prioridad importante. Los logros alcanzados son muy valiosos, pero aún queda mucho por hacer y objetivos mayores por delante. Solo un día antes, el Parlamento israelí aprobó de manera preliminar 2 proyectos de ley controvertidos: la anexión de todos los asentamientos en Cisjordania y de una ciudad asentamiento importante. Aunque fueron propuestos por la derecha, el primer ministro Netanyahu y la mayoría del Likud se opusieron. La votación coincidió con la visita a Israel del vicepresidente estadounidense J.D. Vance.
Mientras los ministros de la extrema derecha israelí presionaban para imponer la soberanía sobre Cisjordania, los dos proyectos de ley solo se aprobaron gracias al apoyo de la coalición de extrema derecha y algunos legisladores del Likud que se abstuvieron. Posteriormente, los proyectos pasarán por un comité parlamentario antes de 3 rondas de votación adicionales. Los analistas consideran que la posibilidad de una anexión real sigue siendo baja, especialmente tras la declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si lleva a cabo el plan. Además, la situación de la ayuda en la Franja de Gaza sigue siendo una prioridad principal. El 23 de octubre, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que, aunque la asistencia humanitaria hacia Gaza está aumentando, la cantidad actual sigue siendo solo una pequeña fracción de lo que se necesita, mientras la agencia trabaja en la reconstrucción del sistema de salud en el territorio. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó: la ayuda actual aún no cubre todas las necesidades y al mismo tiempo hizo un llamado a Israel para reabrir el paso de Rafah y fortalecer la labor de las organizaciones no gubernamentales. El representante de la OMS en los territorios palestinos, Rick Peppercorn, señaló que el acceso ha mejorado, pero que aún se requieren más suministros. El Programa Mundial de Alimentos también destacó que se está trabajando para cumplir con la meta de entregar 2.000 toneladas de ayuda diaria con 2 pasos fronterizos actualmente abiertos. Aunque el flujo de ayuda ha aumentado, sigue siendo solo una pequeña fracción de lo que realmente se necesita. El cruce de Rafah estaba previsto que se abriera la semana pasada. Una gran cantidad de ayuda se ha concentrado en Al-Arish, Egipto, lista para ingresar a Gaza en cuanto se abra el cruce. Tras el alto al fuego, la ayuda ha aumentado, pero lo que está entrando en Gaza aún es inferior a la meta requerida. Esto también responde a la segunda pregunta. ¿Se ha mejorado la situación de hambre? Mientras la ayuda no alcance los niveles necesarios, el impacto sobre la escasez será limitado. La situación sigue necesitando asistencia, ya que la ayuda actual no cubre completamente las necesidades. Israel debería permitir que más organizaciones no gubernamentales operen, especialmente algunas organizaciones internacionales que antes trabajaban en Gaza y fueron eliminadas de la lista para continuar su labor. Necesitamos un refuerzo que permita entregar ayuda de manera efectiva. Con el alto al fuego, el acceso ha mejorado en cierta medida. Esto permite a la OMS acercarse a los hospitales y a los socios proveedores de manera más fácil y frecuente para atender las necesidades urgentes. Sin embargo, esto es solo un primer paso. También han escuchado de otros socios de las Naciones Unidas. Actualmente, los cruces de Kerem Shalom y Kisufim están abiertos, por donde la ayuda está entrando a Gaza. Rafah sigue cerrado para personas y bienes, por lo que su pronta apertura es crucial para aumentar el suministro de ayuda. Las acciones en Cisjordania, junto con la situación de la ayuda humanitaria en Gaza, están generando múltiples desafíos para los esfuerzos de mantener la paz en la región. ¿Podrá sostenerse el alto el fuego y volverán pronto los habitantes de Gaza a una vida tranquila? El futuro de Oriente Medio sigue colgando entre la esperanza y los retos. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para recibir los análisis y actualizaciones más completos y recientes sobre la situación en Oriente Medio. El 23 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir sobre Gaza, en una atmósfera tensa y dividida. El representante de Israel afirmó que la paz es imposible mientras persista el terrorismo, mientras que la parte palestina pidió mantener el frágil alto al fuego y avanzar hacia una paz basada en la justicia. Estados Unidos condenó a Hamás y el silencio del mundo. Rusia enfatizó la solución de 2 estados. En medio de estas posturas opuestas, el anhelo de paz para Gaza sigue siendo una pregunta sin respuesta. La reunión del Consejo de Seguridad se llevó a cabo en un contexto en el que los frágiles avances del alto el fuego en Gaza se han estancado y las necesidades humanitarias aumentan tras 2 años de guerra, mientras la hambruna sigue amenazando en algunas áreas del territorio.
Pero nuestra lucha no ha terminado. No puede haber paz, ni futuro, ni reconstrucción de Gaza mientras persiste el terrorismo. 13 rehenes caídos permanecen en manos de Hamás. Los traeremos a casa y les daremos la dignidad que merecen. El mundo debe mantener la presión donde corresponde, sobre Hamás, para que devuelva a los rehenes, deponga sus armas y respete el plan de paz que firmó. Israel y Hamás hasta ahora han seguido acusándose mutuamente de violar el acuerdo de alto el fuego. El 19 de octubre, Israel acusó a Hamás de atacar a sus fuerzas en Rafah, causando la muerte de 2 soldados israelíes. Israel respondió con ataques aéreos, matando al menos a 26 personas. Israel también acusó a Hamás de retrasar la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos. Hasta el 24 de octubre de 2025, Hamás ha devuelto un total de 8 cuerpos de rehenes israelíes a Israel. Trabajaremos con el presidente Trump, con socios regionales e internacionales, para transformar un alto al fuego frágil y volátil en una paz justa y duradera, con Agencia Palestina y la Liberación Palestina como nuestro objetivo, con el reconocimiento mutuo y la convivencia pacífica como pilares. Lo que necesitamos no es una pausa en la violencia y la injusticia, sino su fin. La violencia es un callejón sin salida. No debe ser alimentada ni tolerada. Debe ser detenida. Y no cejaremos en nuestra condena de la violencia contra todos los civiles. Los esfuerzos por socavar a la autoridad palestina y su capacidad para cumplir con sus deberes, a pesar de su pleno compromiso con la paz, compromiso que ha sido puesto a prueba a lo largo de los últimos 2 años de maneras increíbles, tienen como objetivo impedir nuestra independencia y nuestra condición de Estado. Si se imponen requisitos a la autoridad palestina, debe ser facultada para cumplirlos. E Israel también tiene obligaciones que deben ser supervisadas y aplicadas. No rehuiremos nuestras obligaciones ni nuestros compromisos. Para la comunidad global que ha estado protestando y exigiendo paz para el pueblo palestino, para la gente de Gaza, ¿dónde está la indignación? ¿Dónde está por estas ejecuciones que hemos visto en los últimos días? Hamás no solo está atacando a israelíes, no solo está aterrorizando a rehenes bajo tierra, no solo está usando cuerpos como guerra psicológica contra las familias. Están matando abiertamente a su propia gente por propaganda, además de los escudos humanos que han utilizado durante los últimos años. Y francamente, vergüenza para el mundo por su silencio ante estas ejecuciones. El alto el fuego y el cese de hostilidades en Gaza son un paso importante y largamente esperado, pero aún solo la primera etapa hacia una resolución a largo plazo del conflicto palestino-israelí. Evitar la repetición de la tragedia solo es posible mediante la reanudación del proceso político basado en el conocido marco legal internacional de la solución de 2 estados, que prevé la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, coexistiendo pacíficamente y en seguridad con Israel. Este objetivo, reiterado múltiples veces por la comunidad internacional, no debe ser eclipsado por los esfuerzos de mantenimiento de la paz, ni mucho menos ignorado en el desarrollo de planes de acción y hojas de ruta. Tampoco debemos olvidar la construcción ilegal de asentamientos israelíes en territorio palestino. Estos planes deben ser revisados y los asentamientos ya construidos en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 446, 452, 465 y 2334, deben ser desmantelados. Hablando en el Consejo de Seguridad, el embajador de China ante la ONU exigió abrir paso a la ayuda humanitaria y poner fin al bloqueo de Gaza. Según el equipo de reporteros de Al Jazeera en el terreno, las familias palestinas se enfrentan dificultades para encontrar alojamiento adecuado, suficiente comida y agua potable esencial en medio de la devastación, mientras Israel sigue restringiendo la entrega de suficiente ayuda. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que 15.000 palestinos que necesitan urgentemente tratamiento médico están esperando ser evacuados de Gaza,
después de que 41 pacientes críticos fueran evacuados el 23 de octubre, mientras que el cruce de Rafah permanece cerrado a pesar del acuerdo de alto el fuego. La catástrofe humanitaria en Gaza debe ser aliviada sin demora. Bajo casi 2 años de asedio y bloqueo, la población de Gaza ha sufrido un sufrimiento indescriptible. A pesar de cierta reanudación de la asistencia humanitaria en la actualidad, persisten muchos obstáculos y las necesidades humanitarias urgentes están lejos de ser aliviadas. Ayer, la CIJ, Corte Internacional de Justicia, emitió su opinión consultiva, dejando claro que Israel tiene la obligación de cooperar con la UNRWA y otras agencias en la entrega de asistencia humanitaria a Gaza. Israel debe cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario como potencia ocupante, abrir todas las fronteras, garantizar la entrada a gran escala de suministros humanitarios a Gaza y su distribución segura y ordenada, y levantar las restricciones sobre las operaciones de ayuda de la UNRWA y otras agencias humanitarias. Decenas de colonos israelíes atacaron a recolectores de aceitunas palestinos en Turmus Aya, al norte de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, según la agencia de noticias Wafa. Finalmente, mientras los ojos del mundo están puestos en Gaza, no debemos olvidar lo que está ocurriendo en Cisjordania. Una vez más, condenamos los ataques de colonos extremistas y violentos contra agricultores palestinos en Cisjordania durante la cosecha de aceitunas. Instamos a Israel a tomar medidas para detener esta violencia, poner fin a la expansión de los asentamientos y levantar las restricciones financieras que amenazan con el colapso económico en Cisjordania. El 22 de octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, emitió una opinión consultiva contundente, afirmando que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población palestina en Gaza, incluyendo alimentos, agua, combustible, medicamentos y refugio. La Corte enfatizó que Israel no debe obstruir la entrega de ayuda humanitaria por parte de organizaciones internacionales como la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. La Corte condenó el uso del hambre como método de guerra, considerándolo una grave violación del derecho internacional humanitario. Israel rechazó el fallo de la CIJ, afirmando que cumple plenamente con el derecho internacional y acusando a la UNRWA de tener vínculos con Hamás, aunque la CIJ gemeló que estas acusaciones carecen de una base sólida. Aunque el fallo de la CIJ no es jurídicamente vinculante, tiene un gran peso moral y político, especialmente en un contexto en el que la comunidad internacional está aumentando la presión sobre Israel por la situación humanitaria en Gaza. La perspectiva de paz en Gaza no solo depende de Israel y Hamás, sino también del papel decisivo de la comunidad internacional. Las discusiones del Consejo de Seguridad de la ONU, la provisión de ayuda por parte de organizaciones humanitarias, junto con la supervisión y la presión diplomática, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del alto al fuego, la protección de los civiles y la promoción de pasos hacia una solución duradera. Deja tu opinión en los comentarios abajo. No olvides dar like, compartir este video con todos y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre la situación mundial. En Israel, el Parlamento aprobó recientemente una decisión destacada al realizar la votación preliminar sobre el proyecto de ley para aplicar la soberanía en la región de Cisjordania. Esta medida no solo ha generado preocupación por el riesgo de anexión del territorio, sino que también ha puesto de manifiesto las fisuras dentro de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, desde Estados Unidos y Palestina, las reacciones se intensifican cada vez más, lo que demuestra que la cuestión de Cisjordania sigue siendo un punto caliente difícil de apaciguar en el tablero del Medio Oriente. El Parlamento de Israel aprobó el 23 de octubre, en una lectura preliminar, un proyecto de ley destinado a aplicar la soberanía del país sobre Cisjordania, una medida considerada equivalente a la anexión de un territorio que los palestinos consideran la base de su futuro Estado. La votación es la primera de 4 etapas necesarias para que el proyecto de ley se convierta en ley.
Declaro que el proyecto de ley titulado Ley de Aplicación de la Soberanía de Israel sobre Judea y Samaria, 5785-2025, propuesto por el diputado Avi Maus, ha sido aprobado en la lectura preliminar y será remitido al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa para su preparación de cara a la primera lectura. La oficina del primer ministro Netanyahu calificó la votación como una acción política provocadora deliberada destinada a generar divisiones en el momento de la visita a Israel del vicepresidente estadounidense J.D. Vance. También se produce un mes después de que el presidente Trump declarara que no permitiría que Israel anexara Cisjordania. Desde hace tiempo, Israel sostiene que los territorios ocupados durante la guerra de 1967 no se consideran ocupados legalmente, ya que son tierras en disputa. Sin embargo, la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional los consideran territorios ocupados. El resultado de la votación reflejó la profunda división dentro de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu. Aunque el partido Likud de Netanyahu se opuso oficialmente al proyecto de ley, algunos miembros del partido, en particular Julie Edelstein, votaron a favor, contrariando la precisión del partido. Edelstein declaró: "En este momento, la soberanía de Israel sobre todo nuestro territorio es esencial". Esto evidencia la polarización dentro del Likud respecto al tema de la anexión de Cisjordania. Los partidos de extrema derecha dentro de la coalición gobernante, como Jewish Power, del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y Religious Zionism, del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, apoyaron firmemente el proyecto de ley. Smotrich afirmó: "Ha llegado el momento de aplicar la soberanía plena sobre todo el territorio de Judea y Samaria, herencia de nuestros antepasados". Sin embargo, los partidos centristas y de oposición dentro de la coalición se opusieron enérgicamente, argumentando que esta medida podría dañar las relaciones con los aliados internacionales y debilitar la posibilidad de alcanzar una solución de dos estados para el conflicto Israel-Palestina. Según la politóloga Yael Talsher, este resultado es un indicio de crisis dentro del gabinete de Netanyahu. Advirtió que, si Netanyahu impulsa la normalización con Arabia Saudita y pone en marcha la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, es decir, permitir que la autoridad palestina participe en la administración de Gaza después de la guerra, se enfrentará a serias tensiones dentro de la coalición gobernante. Esto en realidad muestra que existe una crisis en curso dentro de la coalición de derecha que gobierna bajo el liderazgo del primer ministro Netanyahu. También es una señal de advertencia de que si Netanyahu continúa impulsando el proceso de normalización con Arabia Saudita y la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, es decir, permitir que la autoridad palestina participe en la administración de Gaza una vez finalizado el conflicto, se enfrentará a problemas dentro de su propia coalición. Antes de la votación de la ley preliminar de anexión de Cisjordania, la coalición gobernante de Netanyahu había mostrado en varias ocasiones conflictos internos sobre numerosos temas importantes, especialmente la estrategia respecto a la Franja de Gaza. En junio de 2024, el ministro Benny Gantz, del partido centrista, renunció al gabinete de guerra por no estar de acuerdo con el plan posbélico para Gaza, lo que aumentó la influencia de partidos ultraderechistas como Jewish Power y sionismo religioso. Ministros ultraderechistas como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich se opusieron en múltiples ocasiones a las decisiones de Netanyahu, exigiendo la formación de un nuevo gabinete de guerra o promoviendo medidas más estrictas contra Hamás. En enero de 2025, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, amenazó con dimitir del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu si el gobierno aprobaba un acuerdo de alto el fuego con Hamás. Consideró que dicho acuerdo era irresponsable y que eliminaría los logros de la guerra al liberar a combatientes de Hamás y retirar tropas de áreas estratégicas en Gaza. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aliado de Ben-Gvir, también se opuso al acuerdo y declaró que su partido abandonaría el gobierno si se aprobaba. Estos acontecimientos muestran que, antes de la votación sobre la ley de Cisjordania, la coalición de Netanyahu estaba claramente dividida entre la facción ultraderechista, que buscaba ampliar la soberanía, y la centrista preocupada por la reacción internacional y las consecuencias a largo plazo. Según las regulaciones, el proyecto de ley de anexión de Cisjordania será enviado a un comité del Parlamento de Israel para su revisión y modificación, antes de someterse a 3 rondas adicionales de votación. Los observadores consideran que el escenario de anexión será muy difícil de que ocurra,
especialmente cuando el presidente estadounidense Donald Trump ha adoptado una postura firme de oposición. Desde el 15 de octubre, antes de que el Parlamento de Israel aprobara la primera etapa del mencionado proyecto de ley de anexión de Cisjordania, el líder estadounidense advirtió que Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si anexaba una parte de Cisjordania. El mes pasado, el presidente Trump también hizo una declaración similar al decir que no apoyaba el plan de anexión de Cisjordania y que ya era hora de que Israel se detuviera. En la entrevista más reciente, el 23 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump también rechazó la propuesta de anexión de la zona de Cisjordania, afirmando que Tel Aviv no haría nada con ese territorio. Esta medida del Parlamento israelí también se encontró de inmediato con una fuerte reacción por parte de Palestina, cuyos líderes consideraron que se trataba de un acto de desprecio hacia el derecho internacional y de sabotaje a todos los esfuerzos encaminados a la paz. Este es un acto irresponsable por parte del gobierno de ocupación, especialmente en un momento en que recientemente se han llevado a cabo discusiones sobre un proceso político destinado a poner fin a la ocupación, devolver los derechos, el derecho al retorno y el derecho a establecer un Estado para el pueblo palestino. Creo que esta irresponsabilidad, junto con los esfuerzos del gobierno de ocupación por desestabilizar la región y generar un impacto negativo en el mundo, es consecuencia de la indulgencia de la administración estadounidense. La oposición de Palestina no se limita únicamente a las declaraciones políticas, sino que también se ha extendido al frente jurídico internacional. Mientras las tensiones en Cisjordania aún no se han calmado, los organismos judiciales internacionales continúan subrayando la obligación de Israel de cumplir con el derecho internacional y proteger a la población civil en los territorios bajo su control. Según Amar Hijazi, embajador y representante permanente de Palestina ante las organizaciones internacionales en los Países Bajos, el 22 de octubre, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, ha trazado una línea clara sobre las obligaciones de Israel respecto a los territorios ocupados. En su opinión consultiva de 2024, la CIJ concluyó que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y debe cesar de inmediato, al tiempo que destacó que Israel tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos del pueblo palestino debido a su papel como potencia ocupante. Entendemos, como todos aquí saben, que Israel no cumplirá ni respetará voluntariamente las obligaciones que la Corte ha definido claramente. Por lo tanto, la responsabilidad recae ahora en los Estados miembros y en la comunidad internacional, quienes deben proteger estos valores y obligar a Israel a acatar la ley. Existen muchas herramientas para hacerlo. Este no es el momento de retroceder, sino de dar pasos más firmes. Y eso es precisamente lo que la Corte ha reafirmado hoy, que Israel debe rendir cuentas por esos estándares y violaciones. Por un lado, la Corte concluyó que utilizar el hambre como instrumento para dañar a la población civil en una guerra es un acto ilegal, absolutamente prohibido. Por otro lado, la Corte también determinó que Israel ha impedido deliberadamente la llegada de alimentos a la población de Gaza. Entonces, ¿cómo puede alguien que actúa de buena fe afirmar que Israel se ha cumplido con sus obligaciones legales internacionales? Claramente, no lo ha hecho. Tanto si las Naciones Unidas lo permiten como si no, tanto si las razones de seguridad se consideran válidas o no, todo eso ha perdido valor ante la ley y ya no puede servir como excusa para que los estados sigan justificando sus actos. Esa vacilación ya no tiene cabida a los ojos de la justicia. La Corte ha trazado una línea clara entre lo que está permitido y lo que no lo está. En medio del aumento de las tensiones entre las partes, el proyecto de ley para la anexión de Cisjordania no solo representa una prueba para la escena política israelí, sino también un indicador de la reacción de la comunidad internacional ante acciones unilaterales. Mientras las fronteras legales y políticas están siendo puestas a prueba, surge la pregunta de si las partes involucradas tendrán la voluntad suficiente para regresar a la mesa de negociaciones, donde la solución de los dos estados alguna vez se consideró la base para la paz en Oriente Medio. Mientras tanto, Cisjordania sigue siendo el epicentro de los cálculos estratégicos y de las consecuencias imprevisibles que afectan a toda la región.